Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre el uso de la C y la S. Estas dos letras, aunque la escritura vemos que es diferente, el sonido es muy similar y a veces uno tiende a confundirse o a colocar la letra que no corresponde. Por ejemplo, cuando debemos usar la C, a veces colocamos la S o al contrario, cuando debemos colocar la S, a veces colocamos la C. Y ahí estamos provocando faltas de ortografía. Por lo tanto, es importante conocer algunas reglas, se llaman reglas ortográficas, porque vamos a conocer en qué palabras se utiliza cada una para que podamos mejorar nuestra ortografía y escribir de una mejor manera. Les voy a mostrar algunas reglas. Primero vamos a ver las del uso de la C y luego vamos a conocer las reglas de la S. Bueno, ¿en qué momento se escribe con la letra C? ¿En qué momento debemos utilizarla? Bueno, cuando se nos presentan verbos terminados en CIR, por ejemplo, la palabra conducir y producir. Aquí vemos la C, veamos. Estos son solo dos ejemplos, pero hay muchas palabras más que terminan con terminan con CIR. Son verbos que terminan con CIR. También la utilizamos en las palabras terminadas en ansia, ansio o encía. Por ejemplo, constancia, cansancio y mercancía. Hay muchas más, pero solamente les mostré 3 ejemplos. También utilizamos la letra C en palabras terminadas en ción, como por ejemplo bendición y canción. Estos son solo 2 ejemplos, pero existen muchas más. También utilizamos la letra C en los diminutivos que proceden de palabras sin S al final. Ojo con eso. Solamente con los diminutivos que proceden de palabras que no tienen S al final, como por ejemplo pececito. Pececito es un diminutivo de la palabra pez. Y pez termina con Z, no con S, ¿verdad? Florecita. Florecita también se escribe con letra C y son 2 diminutivos, ¿verdad? Porque la palabra flor termina con R, no termina con S, entonces también se escribe su diminutivo con la letra C. Usamos la letra C también en los sufijos sida, sido o sidio. Sufijos ya sabemos, ¿verdad? Ya vimos ese tema. Y ya sabemos que el sufijo es lo que se le agrega al final a una palabra, ¿verdad? Entonces, en este caso, homicida, aquí vemos el sufijo, sería sida, amanecido, también tiene el sufijo sido, y genocidio, tiene como sufijo sidio al final, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a utilizar la letra C. También utilizamos la letra C en palabras terminadas en cimiento, por ejemplo, padecimiento, nacimiento. Hay muchísimas más, pero solo les estoy colocando pocos ejemplos, ¿verdad? Para no llenar tanto la hojita. Padecimiento y nacimiento terminan en cimiento y se utiliza la C. También la utilizamos en los verbos terminados en ser. Ejemplo, nacer y hacer. Algunas excepciones sería, por ejemplo, toser, coser y ser, que en este caso sí se utiliza la S. La C también la utilizamos en los verbos terminados en ciar, por ejemplo, apreciar y negociar. Algunas excepciones serían lisiar, ansiar y anestesiar, que aquí sí se utiliza la S. Utilizamos también la letra C en palabras terminadas en asia, isia, isie e isio. Por ejemplo, codicia, malicia y falacia. Algunas excepciones sería gimnasio y Asia. Asia es un continente. Estas dos palabritas son la excepción porque terminan en sio, en asio, perdón, y Asia. Pero en este caso sí se escriben con S. Solo las anteriores con letra C.
También utilizamos la letra C en las palabras con terminación ces, por ejemplo, peces, raíces y muchas más. Solamente les coloqué 2 ejemplos. También utilizamos la C en las palabras que terminan en ceder, sender, cibir y citar. Por ejemplo, conceder, recibir, recitar y anteceder. Bueno, ahora veamos en qué momento se utiliza la letra S. Les decía que el sonido es igual o similar y es muy importante aprender estas reglas ortográficas para no confundirnos, ¿sí? La letra S la utilizamos en palabras que terminan en ense. Estas se derivan del gentilicio. El gentilicio es la palabra que se utiliza cuando mencionamos el origen de una persona. Por ejemplo, nicaragüense. Cuando decimos nicaragüense sabemos que esa persona es de Nicaragua, ¿verdad? Su gentilicio es nicaragüense. Canadiense es una persona de Canadá, del país de Canadá. Entonces los gentilicios, a estos se le llaman gentilicios, se escriben con letra S. También utilizamos la S en las terminaciones sivo y siva. Por ejemplo, masiva, explosivo, etc. Bueno, también utilizamos la letra S en las palabras terminadas con ísimo, ísima. Por ejemplo, bellísima y lindísimo. En las palabras que terminan en oso y osa. Por ejemplo, sabroso y maravillosa. También la utilizamos en la terminación S, por ejemplo, hubiese, amase y tuviese. Aquí se utiliza la letra S. Y por último, estas 2 reglas que serían la S la utilizamos en las terminaciones ersa, erse y erso. Por ejemplo, atreverse, adversa, converso. Y también en los verbos que en su infinitivo no tienen ni S, ni C, ni Z. Por ejemplo, el verbo querer. Luego escribimos quiso, en haber, has y en ver, ves. Aquí utilizamos, se dan cuenta, la letra S, ¿verdad? Los verbos que en su infinitivo no tienen ni S, ni C, ni Z. Aquí podemos observar que terminan en R, por lo tanto utilizamos también la letra S. Entonces, por favor, necesito que presten mucha atención a cada una de las reglas ortográficas que acabo de mencionar para que usemos correctamente la letra S y la C, no solo en nuestras tareas, sino también en la vida cotidiana.